Bueno, de lo que vamos a hablar es de estos reguladores modernos, de estos nuevos reguladores que ya todos conocemos. Y para conocer estos reguladores modernos vamos a empezar nombrando una línea de tiempo, la evolución. Muchos de ustedes conocieron los primeros reguladores mecánicos, esos reguladores que estaban formados por una bobina, que tenían un vibrante, que eran pesados, eran grandes. Estos reguladores mecánicos fueron reemplazados por los reguladores con transistores. A medida que la electrónica fue evolucionando, fue permitiendo ingresar componentes cada vez más pequeños dentro de nuestro regulador, llegando a formar lo que son los reguladores incorporados. Como se ve aquí en esta línea del tiempo, hasta los reguladores incorporados, estos comunes, que decimos incorporados SMD, hasta aquí no había control de la EQ para la carga de la batería. Una vez que se ingresó el uso de los microcontroladores, de los chips, dentro del regulador, ya se habilitó lo que es el control de EQ. Ya desde este momento en adelante, la EQ empieza a intervenir en el sistema de carga. Estos nuevos reguladores, que los conocemos como reguladores inteligentes, están divididos. Los primeros son los reguladores inteligentes que tenían una sola función, que era la función de DFM. Y los reguladores que conocemos hoy en día, los BCS, los LIN, tienen bastantes más funciones que estos primeros reguladores inteligentes. Ya los vamos a desarrollar un poquito más cada uno de ellos. Y con la llegada del microcontrolador adentro del regulador aparecen, aparte de los terminales inteligentes, las funciones propias del regulador, como son la función de SoftAR y de LRC. ¿Qué son estas funciones? SoftAR lo podemos traducir como arranque suave o como inicio suave. ¿Qué hace esta función de SoftAR? Imaginemos un sistema, un vehículo está detenido en el momento de darle contacto, el alternador queda energizado. Cuando el alternador queda energizado y es arrastrado por la polea, instantáneamente el alternador que va a intentar hacer, va a intentar cargar la batería. Ya sabemos que en el momento del arranque del vehículo, la batería cae voltios, hay una gran demanda de corriente. Entonces, si tenemos esta gran demanda de corriente del alternador, más la demanda de corriente propia de la excitación del alternador, más la necesidad de que la fuerza que tenga que hacer el alternador, porque se pone pesado en el arranque, estamos exigiendo más potencia en el inicio. ¿Qué hace el SoftAR? En vez de alimentar con el 100% de la tensión de batería, alimenta al alternador con un bajo porcentaje, por ejemplo, un 20, un 30%. Esto aliviana la necesidad de potencia en el inicio. Esto nos va a permitir tener una batería más chica, menos necesidad de corriente en el inicio, en el arranque del motor, e inclusive nos va a permitir que una batería nos dure más tiempo, porque la misma batería va a tener menos exigencia de inicio. La otra función es el control de respuesta de carga. Y el control de respuesta de carga ya está relacionada con el inicio de carga de la batería. A ver, ¿cómo es esto? Imaginemos un motor que recién inicia, que está levantando las vueltas, que está llegando al régimen. Cargar la batería instantáneamente, va a buscar frenar el motor. El control de respuesta de carga lo que va a hacer, le va a dar un tiempo al regulador para que no inicie a cargar instantáneamente. Esto lo que va a hacer, va a aliviar el motor en el inicio. Todo esto es para el confort, para un ahorro del consumo de combustible y para una mayor vida de la batería. Bien, como veíamos recién,
teníamos las funciones y los terminales inteligentes. Y el primer terminal inteligente es el famoso terminal DFM o terminación, o monitor de campo. ¿Qué es lo que es esto? Ahí podemos ver un par de reguladores incorporados, uno sin DFM y otro con DFM. Tenemos unas imágenes ahí ilustrativas. Y la señal DFM es una señal que está generando el regulador y se la está enviando a la ECU. Y le está informando a la ECU cómo está trabajando. Antes de esto, antes de tener esta comunicación con la ECU, el regulador solo se encarga de gestionar la carga. Ya desde aquí en adelante la ECU empieza a intervenir y sabe por lo menos cómo está trabajando nuestro alternador. Bien, como decía recién, la señal de FM o monitor de carga es una señal que va desde el regulador, la ECU, como muestra la flecha esta azul, y es una señal eléctrica. Seguramente hemos escuchado alguna vez hablar de la famosa señal cuadrada. Es una señal cuadrada que va cambiando de forma dependiendo del porcentaje de trabajo. O sea que a medida que mi alternador va cambiando el porcentaje de trabajo, le va mandando una señal diferente a la ECU y la ECU la va registrando. Recordemos que es la primera comunicación que hay. A medida que sigue evolucionando, ya no alcanzaba con que el regulador le informara a la ECU el trabajo, sino que se agregó la función de que la ECU empiece a controlar al regulador. Ya en este caso, la ECU le está mandando una señal, como vemos ahí en la imagen, también esa famosa señal cuadrada, que va a ir dependiendo del porcentaje de trabajo, si es alto, si es medio o si es bajo, y a través de esa señal le va a decir al regulador que suba o baje el voltaje. Y de esta forma va a haber mayor o menor carga en la batería. Estos primeros controles de la ECU al regulador los podemos encontrar en los reguladores RC, en los L, en los RCB, en los C, en los RLO, D, en los PCM. Todos tienen un sistema similar de funcionamiento, si bien no son lo mismo, tienen un sistema muy similar de funcionamiento. Y con esta llegada de la electrónica aparecieron varios problemas. Entre ellos encontramos dos reguladores exactamente iguales, de la misma geometría, como es el RNF1S7T11 y el RNF001007, los cuales tienen la misma carcasa, pero tienen diferente electrónica. Analicemos el 00107. Este regulador tiene una ficha, una conexión de lámpara y una conexión de sensado. Es un regulador común que maneja lámpara. El 1S7T11 es un regulador totalmente inteligente, el cual tiene la función FR, que es la función de FM, monitor de campo, y tiene la función RC. La función RC dijimos que es el control de la ECU al regulador. Este regulador, el 1S7T11, no maneja lámpara. En este caso, la lámpara la está manejando la ECU. ¿Y cómo la maneja? La maneja a través de la información que recibe por el FR y que le manda a través del RC. Un ejemplo. El regulador este totalmente inteligente. La ECU le pide 13 voltios de regulación. El regulador se va a poner en 13 y le va a informar el porcentaje de trabajo. Algunos reguladores de este tipo tienen una función que es una regulación por defecto, un modo de emergencia. Cuando este regulador pierde la comunicación con la ECU, carga en un voltaje fijo, en un voltaje bajo. Se convierte en un regulador totalmente no inteligente. No todos los reguladores tienen esta posibilidad. Y este regulador, el 1S711, la única forma de probar su funcionamiento es a través de un analizador.
que yo pueda ingresar la señal y leer la respuesta de él. A medida que avanzamos, como decíamos recién, llegamos a los reguladores tipo BCS y a los LIN. Ya en este caso estamos hablando de reguladores que tienen un solo pin de comunicación. Ese pin de comunicación que va hasta la ECU tiene la propiedad de que por ese cable viajan datos tanto desde el regulador hacia la ECU y desde la ECU hacia el regulador. Ya esto es bastante más complejo que lo anterior, porque tenemos información por los dos lados y en un solo cable. Esto es realmente un diálogo entre dos computadoras. Una sería el regulador y la otra sería la ECU. Y en ese diálogo, el regulador le envía información. Por ejemplo, el porcentaje de trabajo, la temperatura a la cual está trabajando el regulador, la corriente de excitación, la información del fabricante, del mismo regulador, la clase, inclusive si hay algún tipo de error, ya sea mecánico, sea eléctrico o de temperatura. Y la ECU es capaz de responderle a nuestro regulador manejando ¿qué? Manejando el set point, diciéndole regular a cierto voltaje, controlando el valor del control de respuestas de carga, controlando la frecuencia de corte de ese control de respuesta y, si es necesario, realizando una limitación de corriente. Bien, en esta imagen ilustrativa, antes hablábamos de una señal cuadrada sencilla y ahora podemos ver que ya no es una señal sencilla, sino que es bastante compleja y no hay forma alguna, a través de un instrumento sencillo, de leerla, de entenderla. Ya necesitamos herramientas, necesitamos otro conocimiento para ver qué es lo que está pasando y comprobar el funcionamiento. Y con la llegada de estos reguladores tipo LIN, volvimos a tener algunos problemas que ustedes ya conocen. Tenemos exactamente la misma carcasa, que parece ser exactamente el mismo regulador, con el mismo aspecto, pero son dos reguladores totalmente diferentes. El RNB 346056 es totalmente diferente del RNB 346081, porque estos reguladores tienen diferentes identificadores. Estos reguladores no entienden, no tienen el mismo diálogo con la ECU. Si yo reemplazo el 346081 con el 346056, cuando la ECU quiere establecer una comunicación, no lo va a reconocer, no va a entender su identificador y lo va a rechazar. ¿Qué es lo que va a hacer? La ECU nos va a prender una luz en el tablet diciendo que hay un error de comunicación, porque se intenta comunicar con un regulador y le está respondiendo otro. Matías, discúlpame. ¿Te Sí, puedo hacer señor. una pregunta ahora o lo dejamos para el final? ¿Cómo ustedes pueden hacerlo? Dale. A ver, si un cliente a vos, en mi caso, me pide determinado regulador y me pasa la foto, ¿cómo Sí. determino yo en este caso que sea el 056 o el 081? Por foto no tenemos forma de identificarlo. Necesitamos la aplicación, el vehículo en el que está aplicado y, mejor aún, y es lo ideal, tener el código original. La forma correcta es tomar el código original, ir a la página, buscar el reemplazo y poner el reemplazo. Esa es la forma. Bárbaro. Complicado, ¿eh? Sí. Por las dudas te explico, ¿no? ¿Cómo? Perdón. Complicado, te digo, no es tan sencillo que el cliente sepa del auto, porque por ahí le llevan los alternadores en la mano. No, sí, entiendo que es complicado y esa es la principal complicación que tenemos, de que son iguales, que no tenemos el vehículo y necesitamos reemplazarlo. Y bueno, de alguna forma terminamos solucionando. Pero tenemos que saber que si ponemos el equivocado, no es que el regulador ese no funciona, sino que es el regulador equivocado. Claro, claro, porque ahí viene el inconveniente. Después el cliente lo primero que te dice, che, no sirve esta porquería.
Es Claro, le estás la primera poniendo. reacción, y en realidad está mal colocado, no es que el producto no sirva. Exactamente, y esa es la parte que yo quiero transmitirle justamente a ustedes, que si no tenemos el dato y estamos poniendo el que no va, es normal que vaya a fallar. Y está fallando porque nos estamos equivocando nosotros. ¿Y hay diferencia de precio? Calculo que sí, Matías, ¿no? Mira, esa parte va a tener que consultarla con la gente de venta. Perfecto, perfecto, yo la busco después en la lista, pero yo por ahí sí la tenías a mano. ¿Y es intercambiable uno con el otro? En este caso, ¿sería uno compatible con el otro o no? No, totalmente no. Son incompatibles. La EQ lo que va a hacer, lo va a rechazar y te va a dar un mensaje de error. En el mejor de los casos, si el regulador tiene un voltaje de regulación de emergencia, te va a regular a un voltaje bajo, como si fuera un regulador no inteligente, y te va a hacer una carga lenta de batería, como para no dejarte a pie, pero no te va a funcionar. A ver, Perfecto. esta función de voltaje de emergencia no está hecho por si yo pongo el regulador equivocado. Está hecho por si mi regulador pierde comunicación con la EQ. Si el regulador pierde comunicación con la EQ, va a cargar bajito. Supón que vos estás viajando, hay un desperfecto, se rompe un cable, se corta una ficha, el regulador, para no dejarte a pie, sigue cargando. Si vos haces viajes largos, no hay ningún problema, te va a recuperar la batería. Por supuesto que te va a prender una luz en el tablero porque la EQ no se está comunicando con el regulador. Entendido. Perfecto. Y bueno, y respondiendo un poco a tu pregunta, esta complicación que tenemos nosotros y que tienen ustedes, de identificarlo, Noso creó el REC 6, un analizador de reguladores de voltaje, el cual nos permite saber con qué regulador tenemos en la mano. El REC 6, vamos a dar un repaso rápido por el REC 6. Cuando lo prendemos, tenemos una pantalla donde nos permite configurar el Wi-Fi, nos permite configurar el idioma, un navegador, el volumen, nos permite configurar los datos del negocio. Y lo importante del Wi-Fi es el tema de las actualizaciones, que ya vamos a hacer un poquito más adelante. Pero antes quiero mencionarles que tenemos tres modos de pruebas. Tenemos un modo experto, que es para el usuario que tiene mucho conocimiento y que le gusta tocar, que le gusta experimentar. Tenemos un modo autodetección, que es un modo que me permite conectar cualquier regulador y que el analizador lo va a encontrar, lo va a descubrir, que decir qué funciones tiene. Y tenemos el modo más sencillo, que es el más sencillo de uso, que es el modo por código, que este sería el modo, digamos, el modo estrella. ¿Por qué? Porque el modo por código, como vemos aquí en esta pantallita, nos permite ingresar el código del regulador que yo quiero probar, ya sea un código NOSO o un código original. Hay cerca de 25-30 mil códigos cargados en la memoria del analizador. Entre 25 y 30 mil códigos. Voy a ingresar el código a través del teclado. Te va a mostrar una miniatura. Estamos aquí en esta pantalla, te muestra una miniatura. Y si el código que vos ingresaste coincide con la geometría, vos vas a poder ingresar a ese regulador y cargar los parámetros de prueba puntuales de ese regulador. Sea un regulador común, un regulador no inteligente, o sea un regulador de última generación tipo LIN o BSS. ¿Y qué es lo que va a hacer el analizador? Le va a generar una prueba. Va a hacer una emulación del sistema completo. Va a emular la EQ, va a emular la batería y va a emular el sistema, el alternador. Lo va a probar, le va a meter, le va a hacer lo va a poner a probar a una corriente de aproximadamente de 1 ampere. Le va a hacer las pruebas de, ¿perdón? Le
le va a hacer las pruebas de regulación de voltaje, le va a hacer las pruebas de todos los terminales inteligentes y te va a generar un informe. Y te va a permitir o enviar este informe por correo o almacenarlo. Como ves aquí abajo, después de la flechita azul, te genera un informe con todos los datos de la empresa. Y ese informe te dice, este regulador está ok, este regulador no funciona, no le funciona una parte, y si es un LIN o un BCS, cuáles son las características, cuáles son esas etiquetas que hablábamos recién para identificar. Y acá están las características de nuestro REC 6. Primero, que es muy sencillo. En ese modo por código es muy sencillo, porque vos no necesitas ningún conocimiento previo. Vos simplemente iniciás el instrumento, cargas el código con el teclado, lo aceptas, lo conectas, como te marcaba la imagen, y haces la prueba. Si es necesario, tenés varios idiomas. Si es necesario, vos podés hacer actualizaciones periódicas a través de nuestra conexión por Wi-Fi. Cada vez que tenemos un regulador nuevo, subimos una actualización a Internet y el instrumento, cuando vos lo prendes, te muestra una imagen en la pantalla avisándote que hay una actualización. Vos simplemente tocando esa imagen, tocando ese botoncito, vas a descargar la actualización, se va a instalar y ya vas a tener tu analizador actualizado al día. Eso es muy bueno, muy bueno. Y como dijimos recién, tenemos la posibilidad de tener nuestro regulador en la mano y probarlo sin la necesidad de contar con el alternador ni el vehículo. Y un hermano del REC 6 es el REC 2, el cual es un emulador de ECU. En este caso tiene la posibilidad de probar el regulador instalado en el alternador o inclusive instalado en el vehículo. ¿Cómo es esto? Si yo tengo mi alternador con mi regulador y un banco electromecánico, yo instalo mi alternador en el banco electromecánico, lo conecto el REC 2 y le doy todas las señales de ECU necesarias para que trabaje. Este REC 2 tiene la posibilidad de controlar LIN, BSS, RLO, SIG, PD, funciona con 12, con 24 voltios y es para toda la línea de reguladores inteligentes y no inteligentes. También tenemos la posibilidad de desenchufar la ficha directamente en el vehículo, la ficha del regulador directamente del vehículo, conectar el REC 2, darle marcha al vehículo y testear con nuestro emulador de ECU el funcionamiento del regulador. Regulador y alternador, ¿no es cierto? Porque vos cuando estás manejando el regulador, estás directamente manejando al alternador. Lo que yo les voy a mostrar ahora es un video del uso del REC 2 en un banco electromecánico. Prueba del regulador 145.298. Damos ignición. Vemos que enciende la lámpara, funciona ok y que está excitando el soft start. Damos marcha. Apaga la lámpara y empieza a cargar. Vemos que a bajas revoluciones carga perfectamente. Indica la corriente de carga de batería y el DFM, la señal DFM que también funciona bien. Vamos a acelerar un poco. Vemos las revoluciones, vemos que el voltaje de carga se mantiene y el DFM. Le vamos a aplicar carga. Le aplicamos carga, está cargando 95 amperes, el voltaje no cae, voltaje de batería, sí, perfecto, vemos que el DFM aumentó y
las revoluciones también. Aplicamos la carga, el voltaje se mantiene, perfecto. Vamos a bajar las revoluciones y vamos a ver cómo termina. Lámpara. Prende la lámpara. Bueno, como conclusión de todo esto, para estos nuevos reguladores, si no tenemos el instrumento necesario, es imposible probarlos, es imposible identificarlos. Estamos en una etapa en la que necesitamos herramientas más avanzadas y más especializadas para reparar los vehículos. Y bueno, nos ofrece el REC 2 y el REC 6 para esto.